Muy bien, comenzamos con la segunda edición de Abogacía en Zapatillas con Ana Malicia. Y la verdad que, bueno, ha generado muy buenas repercusiones la primera edición. Ana, ¿cómo estás? Buen día. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buenos días a los oyentes. Bueno, la verdad que muchas gracias y el objetivo del micro es de suministrar a los oyentes información de la manera más sencilla posible para que puedan hacer carne esto de los derechos en este tejido social que nos envuelve como seres humanos. Así que bueno, si las repercusiones son buenas, si a alguien le pudo servir, bienvenido entonces. Vamos a seguir con el tema entonces. Sí. Recordamos que habíamos elegido un tema específico para hablarlo durante todo el mes y es puntualmente el matrimonio, ¿no? Había quedado un punto suspensivo el micro pasado, donde Ana había explicado o había hecho el comentario para continuar hoy en el segundo micro sobre las consecuencias del matrimonio en el ámbito laboral. ¿Cómo sería ese tema, Ana? Claro, siempre partiendo de este paralelismo que queremos hacer con el tema de las uniones convivenciales, pongámonos que tenemos dos personas que se casan o dos personas que deciden ir a vivir juntos. Entonces el matrimonio le va a traer consecuencias en el ámbito laboral porque es un acto que va a trascender lo meramente civil. Entonces, si vos te casás, vas a tener derecho a gozar de una licencia de 10 días corridos o el plazo mayor que estipule el convenio colectivo. Es una licencia especial, es una licencia remunerada y por el tema de matrimonio. Segundo, vas a tener derecho a gozar de una prestación, ¿sí?, por matrimonio, que es una asignación familiar, que lo paga la Seguridad Social. Para ello tenemos que tener acreditado el matrimonio ante la ANSES. Ese evento se tiene que acreditar dentro de los 2 meses y 2 años ha producido. Y lo pueden cobrar ambos contrayentes si cumplen con los requisitos. Esta APU, o sea, asignación de pago único, que su monto va a variar de acuerdo al lugar de residencia, y por la suba que tuvo en marzo es alrededor de 11.200 pesos. Y lo más importante, que creo que por ahí es lo que no se conoce, es que dentro de la ley de contrato de trabajo, los trabajadores dependientes van a tener una protección especial. ¿Por qué? Porque hay un capítulo que se denomina prohibición del despido por causa de matrimonio. Te cuento. Sí, porque la verdad que nunca lo había escuchado. Bien. En primer lugar, todo aquel contrato, todo aquel acto o aquella reglamentación interna de la empresa que establezca que vos no podés casarte durante el desempeño del trabajo, va a ser nula, va a ser de ningún valor. Y es raro escuchar esto, como que cómo puede haber una reglamentación que establezca que no puedo alterar mi estado civil. Sin embargo, lo hubo. Y era el caso de las azafatas, el caso de las actrices de espectáculos, donde estaban sujetas a esta prohibición, ¿sí?, de que no podían contraer matrimonio. Entonces, cualquier reglamentación que me impida a mí poder mutar de estado civil no tiene ningún valor. En primer lugar eso. En segundo lugar, cuando el empleador me despide sin causa o por una causa que no puede ser probada, sí, y ese despido ocurre 3 meses anteriores o 6 meses posteriores a que se contrae matrimonio, va a tener una protección porque se presume que es por esa causa. Para poder lograr esta protección, el trabajador lo que tiene que hacer es notificar fehacientemente que va a contraer matrimonio. Claro. Hablar de notificación fehaciente es hablar de una notificación que no nos genera dudas. Entonces lo que se recomienda es que se haga por medio de un telegrama, ¿sí?, del telegrama laboral gratuito. Si ocurre esto de que me despiden sin invocación de causa por una causa que no puede ser probada, en ese tiempo, que son los 3 meses anteriores a la celebración de las nupcias o 6 posteriores, y yo le comuniqué a la patronal,
ese empleador me va a tener que abonar una indemnización especial que se va a acumular a la indemnización por antigüedad, ¿sí? Y esa indemnización especial es igual a un año de remuneraciones, que son 13 sueldos, porque hablamos de 12 remuneraciones más el sueldo anual complementario. Estos artículos están ubicados en la Ley de Contrato de Trabajo en un título que se denomina Protección del Trabajo de las Mujeres, ¿sí? Pero no es solamente que rige para las mujeres esta protección. La Corte dijo que era aplicable a todos los trabajadores sin distinción de género, haciéndose eco de todo este nuevo paradigma donde las relaciones, las responsabilidades familiares incumben tanto al hombre como a la mujer. Así que bueno, estas serían básicamente las consecuencias que nos trae la celebración del matrimonio, consecuencias inmediatas, consecuencias que no vamos a tener si decidimos unirnos de hecho, ¿no? Claro. Que no va a tener ninguna trascendencia, no vamos a tener el derecho a esta protección especial, no vamos a tener el derecho a cobrar la asignación familiar y no vamos a tener el derecho a esta licencia especial que mencioné de los 10 días corridos, que incluso los podemos sumar a nuestras vacaciones. Ahora, como para cerrar, te pregunto, nombraste unos ejemplos como azafata, actrices, ¿y qué otro tipo de rubros o de patronal no les gusta que la persona contraiga el matrimonio? ¿Y por qué también, no? Y generalmente era por este tema de que después son reglamentaciones viejas, sí, y que creo que tienen que ver con el tema de que la mujer luego se embaraza, claro, y a su vez le da derecho a gozar de otras prestaciones, claro, y de otras vacaciones y de otras licencias, las licencias por maternidad, la licencia después por el tema de si tiene un hijo discapacitado, también goza de una licencia especial, el tema del amamantamiento, incluso tiene que ver, muchas veces hubo un tema de una discriminación por razón del sexo, ¿sí? De no contratar a mujeres, porque la mujer en ese momento era la encargada de llevar adelante el hogar, entonces claro, la mujer, el niño se enferma, se queda mamá, y hoy los rubros, o sea, no los rubros, las actividades o las responsabilidades, sí, están repartidas, no es como que es patrimonio de uno solo de los papás, bien, sumado a que tenemos familias que se conforman de manera diferente, hay 2 papás o 2 mamás, entonces generalmente creo que obedecía a eso, al tema de que que no contraiga matrimonio estaba atado a esto de poder luego ser mamá, y generaba todas estas otras licencias. Cuánto que no sabemos, ¿no?, de derecho, y cuántas cosas que ya están actualizadas y no lo sabíamos, como este punto. Y para continuar con esta línea, ahora sí vamos con el tema que teníamos para hoy. Y vamos puntualmente a comenzar con este punto: derechos y deberes personales del matrimonio. A ver. Bueno, la comunidad de vida que surge del matrimonio nos va a traer consecuencias de tipo personal. Los esposos se van a comprometer a desarrollar un proyecto de vida en común que se va a basar en la cooperación, en la asistencia, convivencia y fidelidad. Y acá tenemos estos derechos personales que surgen del matrimonio: la cooperación, sí, la asistencia, la convivencia y la fidelidad. Antes de que los desarrollemos, quiero marcar 2 características fundamentales de estos derechos deberes. Primero, que son recíprocos, ¿sí? Tanto uno como el otro cónyuge son acreedores y deudores de los mismos, independientemente de que sean de distinto o de igual sexo. Hay un principio de igualdad entre los cónyuges donde ninguno está sometido a la voluntad del otro. Y la segunda característica fundamental es que son incoercibles, es decir, no se puede obligar a cumplirlos, salvo el tema de los alimentos. Pero nadie puede obligar a establecer un proyecto de vida en común, nadie puede obligar a la asistencia moral, nadie puede obligar a la fidelidad. En el derecho de familia, este principio de libertad se manifiesta en que en la libertad
en la libertad de me caso o no me caso, y si después me caso, a mantenerme en el vínculo, si yo lo deseo, a mantener ese proyecto de vida en común o a disolverlo. Bien, y para de pronto ahora, bueno, de los puntos que nombraste, vamos a desarrollar uno puntualmente. Bueno, vamos a hablar del deber de fidelidad. Bien. Cómo ha ido cambiando, o sea, porque siempre se lo reguló, pero su contenido ha ido variando. Hoy por hoy hablamos de que todos estos derechos deberes dejaron de ser deberes jurídicos para pasar a ser deberes de tipo moral, de tipo ético. Y vamos a empezar así. Sí. En primer lugar, el adulterio fue considerado un delito, ¿sí? Estaba previsto en el Código Penal, donde se reprimía con prisión de 1 mes a 1 año a la mujer que cometía adulterio, al codelincuente de la mujer, es decir, al amante, al marido, pero al marido que tenía manceba y a la manceba del marido. Entonces, si nosotros hacíamos una primera lectura, un primer análisis de esta norma, se ve que se trataba de manera diferente al hombre adúltero de la mujer adúltera. Evidentemente. ¿Por qué? Sí. Porque bastaba con que la mujer tenga una sola relación con un hombre diferente del marido para cometer el delito. Mientras que para que el hombre comete el delito era necesario que tuviese manceba. Por lo tanto, si tenía relaciones sexuales fuera del matrimonio de manera periódica con diferentes mujeres, no cometía el delito, ¿sí? Obviamente esto estaba regulado por el Código de 1922, donde la mirada era totalmente diferente. La sociedad de esa época hoy cambió muchísimo. Y si nos preguntamos por qué esta regulación era así, entre todos los argumentos... para también hacer el comentario en zapatillas que me pongo ahora, o sea que el hombre, si tenía varias mujeres, varias amantes o varias relaciones, no estaba dentro del delito, no estaba contemplado. No estaba... Mirá qué machista, ¿no? Qué patriarcal la cuestión, ¿no? Tal cual. Entonces, esto, entre los argumentos que se daba para regularlo de esta manera, era que la inconducta de la mujer podía llegar a generar dudas sobre la paternidad. Sí. En realidad estábamos con una doble moral. Totalmente, bien. Sí, retomamos. Bien, luego esto deja de ser el adulterio un delito para pasar recién en el año 1995 a ser solamente un deber jurídico. Es decir, la infidelidad era una causa de divorcio o separación personal y se iguala el concepto para el hombre y la mujer. Estamos hablando recién del año 95. Se tardó muchísimo. Exacto. La infidelidad es era una de las causas más difíciles de probar, el adulterio. Claro. Porque había que probar las relaciones sexuales con otra persona y muchas veces juega la clandestinidad, ¿sí? Y la complicidad de mucha gente. Entonces, generalmente lo que había que hacer para tenerlo por probado era demostrar que había tenido un hijo con otra persona, lo cual no siempre ocurría. Posteriormente, con la última modificación del código, deja de ser un deber jurídico para ser una cuestión solamente moral. O sea, el ser fiel pasa a ser una cuestión moral. A la justicia no le importa. Exacto. ¿Por qué? Porque yo puedo divorciarme y no necesito ir a ventilar la causa por la cual me estoy divorciando. A nadie le importa, ¿sí? Porque el principio es mantener ese proyecto de vida en común. Cuando ninguno de los dos quiere mantener ese proyecto de vida en común, entonces puede divorciarse y no interesa el por qué es lo que me motiva a mí ir a divorciarme. Si nos preguntamos qué es ser infiel, todos decimos ser infiel es abstenerse de mantener relaciones sexuales con terceros, pero también hay una cuestión de la infidelidad moral que tiene que ver con esto de mantener una conducta, ¿sí?, apropiada con el estado de casado, una conducta de respeto al otro. Hoy por hoy tenemos internet,
¿sí? Y el anonimato de las redes y el usar un usuario falso puede llevar a muchas personas a cometer adulterio, o sea que su conducta entre en este concepto de infidelidad. Sí. Si bien no se llega a una relación carnal, puede haber un ciberflirteo que puede producir esta violación del deber moral de infidelidad. Y quiero remarcar esto, que muchas veces esta infidelidad le provoca a la víctima, o sea, al otro cónyuge, un daño psicológico, que puede dar lugar a una demanda por daño moral. Pero esto va a ser por fuera del proceso de divorcio. Bien. Es otro rubro, otro tema. ¿Sí? Porque para divorciarnos no tenemos que ventilar la causa. Pienso antes en las infidelidades, cómo estigmatizaban al infiel. Y qué morbo, ¿no?, que había en todo ese juicio. Exacto, y sobre todo el tema de la condena social. De la condena social, claro. Y creo que esta información, 2015 se reguló. Exacto. Esto que estás contando. Sí. Hay muchas personas que no están al tanto de esto, porque por ahí escucho comentarios de gente que o han sido concubinos y tuvieron un hijo dentro de la pareja, del matrimonio, no, de la pareja, y luego una persona le fue infiel. Entonces pareciera que el infiel no tiene derecho a estar con el hijo, con la hija, que me corresponde a mí, a ella o a él no le corresponde porque él se portó mal, digamos, ¿no? Sí, esto entonces a la justicia no le interesa. No, incluso también en su momento se distinguía o se establecían diferencias entre los hijos matrimoniales y los extramatrimoniales, sí, lo cual fue totalmente nivelado y hay que tener en cuenta que hoy es un derecho fundamental el que tiene el niño de ser oído, y el niño no es trofeo de los papás. Claro. Eso es fundamental que se entienda, que muchas veces cuando se generan los conflictos entren en disputa los hijos, sí, y los hijos tienen que estar al margen. No es fácil, uno lo dice en palabras, pero bueno, hay muchas realidades y bueno, pero la idea es transmitir que hoy el derecho busca ser pacificador. Eso está bueno, sí. Busca, porque muchas veces cuando se iniciaban los juicios de divorcio, el ventilar las causas generaba más conflictos, y ya claro, tenemos el conflicto, ya se rompió algo y no le podemos claro, sumar. Entonces, bueno, hoy por hoy la idea es un derecho pacificador, un remedio, sí, a esta situación, de crisis del matrimonio. Y por ejemplo, una pareja que, bueno, volviendo al ejemplo, sí, que planteé anteriormente, no le puede, porque escuché, son cosas que uno conoce, de reclamarle, no, me corresponde tenerlo a mí, a los chicos, porque vos fuiste infiel, no cumpliste, o vos tenés que mantenerlo, no yo, porque vos fuiste infiel. Eso, entonces, la persona que está viviendo una situación así tiene que ir a un abogado. Sí, y ponerle límite a la persona que se está aprovechando, bueno, de esta situación. El derecho hoy le da mucho margen en la autonomía de la voluntad, es decir, que los papás se pongan de acuerdo. Y el deber de sostener a los hijos es un deber recíproco, es claro, un deber de ambos papás. Y lo importante, y es a remarcar, es que las actividades dentro del hogar son actividades que se tienen en cuenta, porque, o sea, todo tiene que ver con todo. Muchas veces la actividad de la mamá que no trabajaba, claro, no se consideraba como un aporte, ¿sí? Claro. Y hoy por hoy la actividad de la mamá o del papá, porque hoy los roles muchas veces han cambiado, cada familia es un mundo, entonces las actividades en el hogar, la atención del hogar, es una actividad que se tiene en cuenta. Entonces, bueno, tener en cuenta que hoy por hoy rige el tema del convenio de los papás para ponerse de acuerdo sobre los niños y sobre un montón de cosas. Después la justicia supletoriamente va a regularlo, o sea, tiene que aprobar. Primero, si no se ponen de acuerdo es otro tema, sí, pero lo importante es que los papás se pueden poner de acuerdo hoy y no hay ninguna sanción para el papá que, podemos decir, dio causa a la, sí, ruptura, bien, del matrimonio.
Estás escuchando Abogacía en Zapatillas con Ana Malicia. La verdad que, bueno, vamos aprendiendo cada miércoles de los derechos que tenemos y por ahí no conocemos. Como bien lo decía recién, hay cuestiones que se han actualizado recientemente y es bueno informarlo y contarlo de esta manera. Para ir cerrando también, hablemos del uso del apellido en el matrimonio. Lo importante es tratar de desinstalar estos preconceptos establecidos. Sí. ¿Sí? Porque muchas veces me dijo fulanito, me dijo sultanito, y es muy importante para proteger nuestros derechos consultar con alguien que técnicamente nos va a poder dar la respuesta atinada a ese requerimiento que estamos teniendo nosotros. Bien, bueno, el uso del apellido. El uso del apellido es algo que ha cambiado y que notoriamente es como que es osado, sí. Es osado lo que ha pasado. En un primer momento y como costumbre, la mujer adicionaba a su apellido de soltera el apellido del marido con la preposición de, ¿sí? Esto fue una costumbre que hacía a la identidad de la mujer, a tal punto que fue regulado y se impuso que la mujer casada debía adicionar sí o sí el apellido del marido y que solamente podía usar su apellido de soltera si era conocida profesionalmente o en el comercio o en la industria. Incluso la negativa a utilizar este apellido del marido podía configurar una injuria grave que a su vez era una causal de divorcio o separación con culpa. Terrible. Luego pasó a ser una facultad de la mujer, ¿sí? Solo de la mujer, ¿sí? Yo podía, si quería, adicionar a mi apellido de soltera el apellido del marido con la preposición de. Y hoy, luego de la modificación del código, bien, cualquiera de los contrayentes puede adicionar a su apellido el del otro cónyuge precedido de la preposición de o sin ella. Bien, ¿sí? Sí. Y es tal la magnitud de esta modificación que apenas se produjo la modificación del código, hubo un caso en Neuquén que llamó la atención de los medios y que yo lo traje acá para comentárselos. Sí. Y el señor se llamaba Raúl Tames, ¿sí? Y tenía 76 años. Y luego de 12 años de convivencia se casa con la señora Lidia Cayolo, pasándose a llamar Raúl Tames de Cayolo. Fue tal la magnitud de más que la magnitud, lo extraño de esta situación que llamó la atención de los medios. Teniendo en cuenta que quien tomó la decisión era un hombre, o sea, porque no estamos acostumbrados a ello. Sí. Y el señor manifiesta que lo hace con ánimo de ejercer su libertad y sobre todo de romper etiquetas y prejuicios. Qué bien. ¿Qué año esto? Esto fue en el año 2015. 2015. Sí, y había salido por todos los medios porque era tan novedoso, claro, que alguien pase allá. Sí. Y ella no opta por usar el apellido, claro, de él. Entonces era Raúl Tames de Cayolo, que por eso, aparte lo que creo que llamó más la atención, que era una persona mayor. Claro. Que... Claro. Con todo lo que implica, sí, muchas veces... Que por ahí venía del otro palo de la escuela vieja, exacto, de la vieja escuela, como suele decirse, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, esta mirá, novedad... qué ejemplo, ¿no? Rompió, sí, los moldes de con los que él se crió y con otra creció. Estructura. Claro, con otra estructura y la rompe él. Qué genial. Yo me recuerdo haber tenido conocidos, una señora profesional también, y decía, yo no soy yo soy con. Claro. Pero te estoy hablando de la década del 90. Claro, pero a nosotros nos parecía en el secundario una revolución, decía que en realidad está bien lo que dice. Pero si nosotros prestamos atención, seguramente nuestras mamás o nuestras abuelas todavía tienen la costumbre de firmar el de. Sí, sí, tal cual. En cambio, por ahí las generaciones más modernas no lo hacemos.
¿sí? Y sigue pasando cuando hasta, te doy un ejemplo inmediato, uno tiene un medio y le hace una nota a una mujer y para nombrarla le y te dicen yo soy y te dan el nombre del marido, no de ella, no, pero tu nombre. Bueno, pero bueno, nunca sí. más alejado de lo que me pasó a mí. Yo va a ser 22 años que estoy en Suardi y generalmente no soy conocida con mi nombre, mi apellido de soltera, claro, sino como la mujer de. Claro. Y uno lo usa a nivel de identificación. E incluso hasta se produce la sustitución del apellido porque directamente Anita Fontanesi. Claro, directamente. Claro, entonces bueno, sí. Uno trabaja luego sí, de a poquito en lograr la identificación con su verdadero nombre y sin quedar pegado claro, a esa sustitución que no es lo que tu verdadero nombre. Así que bueno. Continuamos en esta construcción o reconstrucción de la sociedad, ¿no? Así que bueno, de eso también se trata el micro, sí, de sumarle que las cosas han cambiado y aquí estamos para informarlo y también empezar a vivir de esta manera. A romper las estructuras. Exactamente. Yo creo que también lo que quiero marcar es que estos derechos deberes que surgen del matrimonio van a marcar el termómetro de cómo está la pareja. Claro. Si nosotros los cumplimos es porque nuestra relación de pareja va a estar bien, sí, y tenemos ganas de continuar en este proyecto de vida en común. Qué bueno. Pero desde el momento en que alguno se rompa, de alguno empiece a fallar, bueno, ahí a lo mejor es replantearse y qué tan potable es, ¿no? Exacto, qué tan potable o exacto, tóxica es la relación, claro. Exacto. Ana, qué gusto realmente. Bueno, no queda nada. No queda nada. Si te parece, la próxima sí, vamos a hablar un poquito de las uniones convivenciales. Cómo fue modificándose el tema, el reconocimiento que tuvieron a partir del año 2015. Y ahí ya vamos a marcar todas las diferencias que tenemos con el matrimonio. La seguimos el próximo miércoles. Ana Malicia, Abogacía en Zapatillas. Gracias. Muchas gracias, Pablo, y buenos días.